Buenos días, tardes y noches a todos nuestros presentes. En esta oportunidad, en el curso de Neuropsicología, tenemos como principal objetivo explicar detalladamente la aplicación del test de percepción de diferencias, o también conocido como test de caras. Hablaremos en qué consiste este tipo de test, qué áreas llega a evaluar, su mismo procedimiento y su interpretación en cuanto a las puntuaciones. Sin nada más que agregar, comencemos. El test de percepción de semejanzas y diferencias, o más conocido como el test caras, está hecho por el autor Louis Leon Thurston en 1944, pero tiene su adaptación y reelaboración española hecha por Mariano Yela, junto con el principal autor en 1985. Su administración puede ser de manera individual o de manera grupal, con una duración de aproximadamente de 3 minutos. La prueba caras evalúa la aptitud para percibir rápida y correctamente las semejanzas y diferencias en patrones estimulantes parcialmente ordenados que presentan correlaciones positivas con la inteligencia general del paciente. La prueba consta de 60 elementos gráficos, que cada uno de ellos está formado por 3 dibujos esquemáticos de caras con bocas, ojos, cejas, pelo, representado con trazos elementales, y la tarea consiste en determinar cuál es la diferencia y techarla entre esas 3 caras. Esta prueba está muy bien aceptada por los sujetos que carecen de un alto nivel de cultura y menores de edad, ya que no resulta complicada la realización de esta prueba. Sin embargo, para los que tienen un cierto nivel de cultura, puede resultar ingenuo y frustrante por la baja dificultad que presenta. La prueba caras se puede aplicar a partir de los 6 u 7 años de edad y, como dije antes, no hace falta tener una alta formación cultural por la simplicidad que presentan las instrucciones. Tareas administrativas, industriales o técnicas exigen que el individuo perciba los detalles para discriminar los objetos por las pequeñas diferencias que presentan. En general, captar e interpretar patrones estimulantes especialmente ordenados. En el trabajo de orientación y selección para este tipo de tareas, es de suma importancia la aplicación de esta prueba con el acompañamiento de otros test que lo complementen y otros aspectos espaciales y prácticos. Para la realización de esta prueba se necesitan el manual que contenga las normas de la aplicación de esta, la corrección, la interpretación, los resultados. Además, se debe tener un ejemplar de la prueba, la planilla de corrección, un cronómetro y los lápices que necesitarán los individuos para realizarla. Dicha prueba es muy conocida en la detección y diagnóstico del trastorno por déficit con hiperactividad, por sus siglas TDAH, o sus variantes, que tiene uno predominancia a la hiperactividad y en el otro la inatención. En este test se usa como complemento con otros tests como el test de atención D2 o la famosa escala de Wechsler, que contiene el WISC y el WISE, que se diferencian por las edades. El test de diferencias o el test de caras prácticamente tiene como foco principal de evaluación en cuanto a la atención, tanto sostenida como selectiva. También evalúa puntos como las aptitudes perceptivas atencionales del sujeto, las semejanzas y patrones de los estímulos parcialmente ordenados. Y bueno, para que quede todavía esto mucho más claro, voy a hablarles acerca de los 2 puntos que realmente más tiene de objeto de evaluación dicho test: la atención sostenida y la atención selectiva. La atención sostenida básicamente se trata de la capacidad de entender un estímulo en una actividad de prolongado tiempo. Es cuando realmente el sujeto tiene simultáneas actividades o simultáneamente hablando de eventos, circunstancias, y su atención se basa básicamente en focalizarse en esas actividades, y por largo tiempo básicamente puede realmente sobrellevar dicha atención, no les hace totalmente complicado. En cambio, la diferencia en cuanto a la selección selectiva es que, a diferencia de la sostenida, la selectiva se encarga de básicamente ponerle atención en un punto en concreto, a pesar de que el ambiente tenga cierto efecto, pero no realmente le tiene en este sentido, porque realmente la atención selectiva está enfocada en un punto en concreto, así que no puede jugar mucho el ambiente en cuanto a este punto de atención. Entonces, estos son los 2 puntos que básicamente tiende a evaluar dicho test de percepción de diferencias. Ahora hablaremos sobre el procedimiento del test. Las pautas a seguir para el correcto desarrollo y aplicación de la prueba son: primero, se deben cumplir con los requisitos habituales de una prueba psicométrica, es decir, la preparación del material, la disposición de la sala, las condiciones ambientales, entre otras cosas. El examinador debe conocer y atenerse a las instrucciones.
Si es necesario, repetirá las explicaciones, pero no empleará aclaraciones distintas a las de las instrucciones. Mientras los sujetos resuelven los ejemplos, comprobará si el test se ha contestado de la forma indicada. Procura evitar que el sujeto examinado trabaje el test antes o después del tiempo establecido. Ahora, las instrucciones que se deben seguir son: primero, se les dará a los examinados una breve explicación acerca de la prueba. El contenido de esta observación preliminar es variable según la situación o finalidad del examen. Segundo, el examinador repartirá 2 lápices, pero tendrá otros más de repuesto, y advertirá: si alguien necesita otro lápiz, alce la mano y yo se lo daré. Tercero, se entregará a los sujetos la prueba, con la página de las instrucciones a la vista, y se dirá: ahora rellenen los datos que se piden. Luego de eso, el examinador dirá las instrucciones y que hagan los ejercicios que los ayudarán a practicar. Acabado el tiempo, dirá: vamos a comprobar si todos han marcado las caras diferentes. En los ejercicios de la izquierda, en la primera, la cara diferente es la primera por sus cejas. En la segunda, la cara diferente es la tercera por su boca. Y en la tercera, la cara diferente es la del centro porque solo tiene 2 pelos. En los de la derecha, en la primera, la cara diferente es la primera porque los pelos se encuentran a un lado diferente de la cabeza. En la segunda, la cara diferente es la del centro porque los ojos son más grandes. Y en la tercera es la primera por la forma de la boca. Se leen los 2 últimos renglones de la prueba que dicen que se marquen las caras restantes de la misma forma en la que se hizo en la práctica y se resuelven las posibles dudas. En este momento se da inicio a la prueba. Y una vez transcurridos los 3 minutos, se recogerá el material y se dará por finalizada la prueba. Bien, ahora, después de haber realizado las pruebas, debemos considerar las siguientes puntuaciones. Tenemos estas puntuaciones. Primero vamos a comenzar con aciertos. Aciertos va a ser representado como A. En este caso, se considera un punto solamente para cada una de las caras que aparecen tachadas en la hoja de copia. Solo respuestas correctas. En este caso, por ejemplo, si es que el evaluado en cuestión corrige un error, lo que se debe hacer es tachar la respuesta incorrecta y luego marcar la respuesta correcta. De esta manera se va a considerar como un acierto. Segundo, errores, el cual va a ser representado con E. Solamente se contará cada una de las cruces que haya marcado el sujeto y no tache ninguna cara, es decir, las cruces en espacios en blanco. El número total de marcas en espacios en blanco será, en este caso, el número de errores. Como tercero tenemos los aciertos netos, A menos C, aciertos menos errores. Esto es con el objetivo de obtener una medida mucho más precisa sobre la eficacia de sus respuestas. Luego tenemos, y por último, tenemos el índice de control de impulsividad, que en este caso se calcula dividiendo los aciertos netos, A menos C, aciertos menos errores, entre el número de respuestas dadas por el sujeto, A más C. Este resultado se va a multiplicar con 100 para así eliminar las cifras decimales. Cada una de las anteriores puntuaciones directas van a transformarse en puntuaciones percentiles o eneatipos que van a estar en las siguientes tablas. Luego tenemos las normas de interpretación. Antes de interpretar los resultados debemos considerar lo siguiente: las tablas de baremo y en este caso la tabla de baremo por cursos académicos. También se debe tomar en cuenta la puntuación percentil, que expresa el porcentaje de examinados en la muestra de tipificación que obtuvieron puntuaciones iguales o inferiores. En este caso, por ejemplo, si el percentil es de 60, significa que el 60% de los niños de su mismo grupo de edad obtuvieron puntuaciones inferiores en el test. De esta manera se puede decir que el 40% es más alto. Luego tenemos, y finalmente tenemos a los eneatipos. Y los eneatipos son establecidos por la puntuación percentil mencionada anteriormente, que va del 1 al 9. Y también para esto debemos apoyarnos en esta tabla, la cual menciona del nivel muy bajo hasta el nivel muy alto. Bien, dicho esto, ahora sí podemos pasar con la interpretación de resultados. Interpretaciones de las puntuaciones.
Bien, aquí vemos y analizamos los errores y los números de aciertos cometidos por el sujeto, es decir, por nuestro evaluado. Los aciertos netos AE es una de las puntuaciones que se relacionan tanto con los números de aciertos y los números de errores. Este mide el rendimiento real del sujeto. ¿Por qué? Porque penaliza cada error que éste tuviese y así mide su eficacia. Dentro de las puntuaciones altas decimos que el sujeto se procesa de una forma rápida y detallada en sus estímulos visuales y es preciso en los juicios que éste realiza, comete muy pocos errores y dice que también responde un alto número de TIMS. En las áreas, eso es muy importante decirlo, que en las tareas de implicación de percepción visual rápida y precisa puede obtener un muy buen rendimiento. Dentro de las puntuaciones medias, decimos que se reflejan una adecuada capacidad visoperceptiva y atencional. Este sujeto es capaz de atender los detalles y realizar un número de adecuados juicios correctos, pero este también puede tener sus equivocaciones. Mientras que en las puntuaciones bajas se muestran una deficiencia, porque el sujeto tiene una baja capacidad visoperceptiva y atencionalidad y no realiza los juicios de semejanza y diferencia adecuadamente, no presta lo suficientemente atención y no tiene su número de TIMS es muy bajo. Podemos decirle también al examinador en este caso que le pregunte si es que entendió muy bien las indicaciones o de lo contrario puede que el paciente haya estado cansado o tenga un desbalance motivacional. Dentro de ellas también podemos ver que si es que no es por cansancio y por desbalance motivacional, vamos a decir que en la percepción visual no daría el puntaje esperado. Índice de control de la impulsibilidad, ICI. Este índice expresa el nivel de control de la impulsibilidad del sujeto a la hora de ejecutar la tarea, reflejando su estilo cognitivo dentro del gradiente, ya sea impulsivo o reflexivo. Dentro de las puntuaciones medias más cercanas a 100, podemos indicar que el sujeto tiene un adecuado control de la impulsividad, ya que se asimila a la medida de la población, ejecutando a la forma reflexiva de la tarea. Por ende, comete muy pocos errores y esto le hace posicionarse en ese puntaje. En las puntuaciones bajas se muestra todo lo contrario, es decir, que el sujeto es impulsivo, no ejecuta la tarea como la debe de ser, no es reflexivo a realizar los juicios de semejanza y diferencia. También podemos decir que tiene una falta de control inhibidor que conlleva una comisión de un alto número de errores y los aciertos pues son al azar. Gracias. Espero con sinceridad que les haya gustado el video, que se haya podido comprender a la perfección el uso de este diverso test de percepción de diferencias. Cualquier consulta o duda respecto a un punto en específico, decirnos en la sección de comentarios. Y pues esto sería todo. Esperamos realmente volver con más contenido educativo de nuestra hermosa carrera que es psicología.